con una canción de Juan Gabriel, Amor Eterno, que también había grabado después Rocío Dúrcal y que se sigue grabando y que sigue con vida y que justamente habla de un ser querido que ya se nos fue a unas horas del Día Oficial de Muertos. Aquí estamos conmemorando y celebrando el Día de Muertos. Más adelante vienen The Givers, Evelyn Espinosa y Miguel Seguí a cantarnos algunas de las canciones que más nos conectan con nuestros antepasados. Pero estamos en este momento con Eduardo Puga, que es arqueólogo y especialista en escritura jeroglífica maya, y con Majo Rosado, conductora y actriz orgullosamente yucateca, hablando del Día de Muertos. Oye, antes de entrar al tema de Yucatán, de cómo se celebra específicamente en Yucatán el Hanal Pichán, que así se pronuncia, es algo fascinante el tema del altar de muertos, que tiene los tres niveles, ¿no? Que es el cielo, la tierra y el inframundo. Entonces, el cielo y la tierra, pues es más común, pero el inframundo sí es todo un concepto que justamente en la película Coco ahí aparece y habla. Así es. Para los mayas, ¿qué era el inframundo? Para las culturas prehispánicas, ¿qué era el inframundo? El inframundo simplemente era un lugar de transformación, ¿no? Ahí no había que era un lugar de castigo como la concepción que tenemos en el presente, sino que era un paso obligado para todas las purgatorio. ánimas. En el catolicismo es el purgatorio. Ni siquiera el purgatorio, porque era un lugar de transformación. Tenías que pasar por esas pruebas. No era un castigo. No, era como una confirmación, de que realmente estabas muerto para poder llegar al nivel no hay infierno celeste. en las culturas prehispánicas, no hay infierno, no hay purgatorio, no hay castigos, no hay nada de eso. Es solamente un lugar de paso por el que vas a llegar a los niveles superiores. Y además los mayas pensaban que entre los vivos, los muertos y los dioses, la conexión era una serpiente, era el paso, ¿no? Era un paso en donde, pues, obviamente, como tú mencionabas, en el altar, que están los tres niveles, es importante decir que ellos pensaban que todas las almas tenían que venir una vez al año, menos los que estaban en el infierno. Pero entonces, ¿sí existe el infierno o no existe el infierno? No, ¿verdad? No. Eso es moderno. Así es, eso ya tiene que ver con la concepción cristiana que tenemos en el presente, ¿no? Pero para las culturas... Pero para las culturas prehispánicas todos podían venir siempre y cuando les fuera invocados. Y aquí es donde viene la diferencia con el Hanal Pichán, del que vamos a hablar más adelante. En los mexicas le decían Mictlán al inframundo, pero los mayas también creían en el inframundo. Estaba el Mitnal, que es una especie como de adaptación de la palabra Mictlán. Jeroglíficamente tenemos el nombre Bolom Honway, o los 9 niveles de transformación. Y el camino para llegar era el Xibalbá o Xibalbé. Entonces es esa ruta de descenso que te llevaba a sortear estas pruebas para que pudieras renacer en la otra vida. Entonces, para el pueblo maya, morirse no era algo triste. Así es. Era una celebración. Era un momento de transición hacia otra vida. O sea, creían firmemente en que había otra vida. Así se preparaban. Renovación, continuidad y permanencia. Totalmente. ¿No? Renovación, continuidad y permanencia. Bueno, cada región de nuestro país tiene diferentes tradiciones. Por ejemplo, en Oaxaca sabemos que se llevan festivales muy especiales en las calles, danzas, música. En Michoacán se juntan ahí en el famoso lago de Pátzcuaro, que está siendo rehabilitado, cosa que me da muchísimo gusto. En Yucatán, ¿cuál es el rasgo específico que dirían ustedes que distingue a Yucatán en la celebración del Día de Muertos en el Hanal Pichán? El PIB, totalmente. ¿Cómo se llama? El PIB. PIB o mugbi pollo. PIB. Es un plato regional. Total. Es un tamal, realmente. Es un tamal enterrado. Enterrado, que justamente del proceso de... Perdón, María, Majo. Del proceso de cocción es de donde viene el nombre PIB, porque realmente el PIB es el horno bajo tierra. Como la barbacoa. Totalmente. O sea, se cocina abajo de la tierra. Exacto. Ya, y así se celebra. O sea, más allá de lo que le gustaba al difunto, es la tradición de celebrar con ese plato típico. Así es. Ya. Bueno, y se dice también que además del mugbi pollo, lo que se acostumbra a poner en el altar es obviamente lo que más le gustaba, pero bueno, dentro de nuestra gastronomía está el relleno negro, el queso relleno, que son como platillos, puchero, el frijol con puerco, el salpimentado. ¿No? Que son platillos de fiesta, además. Esos platillos se hacen para eventos especiales. Entonces, las fiestas grandes en los pueblos y en las comunidades mayas de Yucatán siempre son con este tipo de platillos, y entonces se preparan estas viandas para recibir, porque es un motivo de celebración también que ellos llegan. Y el shek. El tradicional shek. El shek en maya, la traducción de la palabra quiere decir revuelto. Entonces, es una ensalada
que tiene productos locales, que eso es súper importante. Jícama, que es la jícama local, que es mucho más dulce, la mandarina y la naranja, pero nosotros aquí le decimos la china. Naranja de China. Naranja de China. Okay. Entonces, tiene un sabor mucho más especial porque al ser fruta endémica, de verdad sabe muy diferente. Okay. Entonces, con eso se revuelve con cilantro, con su chilito molido, y entonces es el tradicional shek que se da en el altar de muertos. Oye, Eduardo, tú como arqueólogo, ¿qué porcentaje del mundo dirías tú con tu conocimiento de historia universal y lo que has estudiado y todo? Digo, no es examen, no te preocupes, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué porcentaje del mundo dirías tú celebra la muerte y qué porcentaje más bien es como un tema? Porque para muchos países europeos se dice, oye, vamos a celebrar a los muertos y vamos a vestirnos de catrinas y poner comida y un altar. Sería una locura. Es un día oscuro, es un día sombrío, es un día de tristeza, de llanto. Entonces, ¿esto qué tan único es de México y Centroamérica versus el resto del planeta? Pues, que tú sepas. Si lo ponemos en porcentaje, sería así como un 90%, ¿no? ¿Qué? Que del mundo que no celebra. Que no celebra a los muertos. Recordemos que la muerte se ha convertido en un tabú tremendo a nivel mundial, ¿no? Por todas estas situaciones que han pasado a lo largo de la historia. Claro. Pero, como decíamos al principio de la transmisión, México tiene como ese rasgo particular de que desde nuestras raíces más profundas estamos celebrando a la muerte y totalmente estamos conmemorando la vida de esas personas que nos han antecedido, ¿no? Y una manera de ellas es justamente a través de la ofrenda del Día de Muertos. Entonces es básicamente, ¿es por regiones? ¿Es nada más México y Centroamérica? ¿O también, por ejemplo, en Sudamérica? Yo nunca he escuchado a alguien de Argentina. Es muy raro. Lo que pasa es que también como que se le ha dado más atención a lo que pasa en México. Obviamente con esta llegada de la película Coco y demás, como que los faros se han centrado en México. Pero no dudo que existan otras culturas a nivel mundial que todavía lo celebran. No nada más sería cuestión de como profundizar en esos estudios. A lo mejor Colombia, Ecuador, por ahí podría ser. Totalmente. El Amazonas. Estados Unidos, Canadá, nada que ver. Ahora, los africanos sí tenemos muchas cosas en común con los africanos, pero ¿tú has oído de algún otro lugar por allá? No. Realmente no. Oye, realmente no. Una de las cosas que caracteriza al yucateco es que literalmente cree que el difunto regresa. O sea, no es como una creencia, no es como que, uno qué lindo. Se prepara. O sea, regresa. Hay que limpiar la casa, porque claro, pensamos que nuestros difuntos van a bajar y van a celebrar con nosotros. Literalmente. Entonces, hay cierta tradición que se respeta, en donde se limpia la casa, porque las abuelas decían, ¿verdad? Si la casa está sucia, ¿qué va a pensar el difunto? Claro. Si la casa no está preparada, es como una purificación de la noción también es que vas a recibir una visita muy importante, ¿no? Entonces no la vas a recibir con la casa sucia o con cosas a medio hacer, porque incluso se cree, a través de esta visión de que realmente están aquí, que pueden incluso sancionarte. Claro. Oye, ¿y las flores? Porque el cempasúchil es más como del centro del país, ¿o aquí también en Yucatán? Tenemos una versión local que es el Ixpujuc, que es mucho más chiquita, que es la que se utiliza para esos altares, ¿no? También, y se utiliza mucho la palma también. Totalmente, la palma, que es otro de los decorados que tiene el altar. Ya. Ok. Dato curioso, la flor conocida como la flor de muertos es una de las ofrendas más utilizadas en México, y según el Financiero se producen aproximadamente 25,000 toneladas de cempasúchil en México, según el Financiero. 25,000 toneladas. Imagínate. Y fíjate, Marco, que hay un elemento que también no podemos olvidar, que es la cruz verde, ¿no? Que representa el árbol de ceibo, que representa la vida. Claro. Entonces, digo, no sé si tú en otras culturas has visto que en el altar se ponga la cruz verde. Existen reliquias. Yo conozco personas que tienen cruces labradas a mano, familiares, con familiares y todo, pero en general la representación de la cruz verde adornada con nuestra típica flor, ¿no? Que el bordado adorna del lipil, nuestro bordado del lipil junto con una cruz, ¿no? Muy bien. Eduardo Puga, ¿dónde podemos encontrarte? Pues la única red que manejo, Tlaloc Puga, ahí estoy para que les interese. Así es. Tlaloc Puga. Que es otra anécdota curiosa que ya algún día les contaré. Eres el arqueólogo de la lluvia. Tlaloc Puga, muy a modo para Yucatán, que llueve y sigue lloviendo. En estos días, así es. Una pausita y volvemos. El chef Miguel Bautista viene a decirnos cómo cocinar pan de muerto delicioso, sin ingredientes de origen animal, súper sanito, súper ecológico, pero delicioso. Regresamos después de una pausa en Grupo Fórmula.